En un encuentro fuera del protocolo, pero cargado de simbolismo, los presidentes de Bielorrusia y Rusia, Lukashenko y Putin, se reunieron en el 1 de agosto de 2025 en la mística isla de Balaam. En medio de un ambiente informal, ambos líderes discutieron temas clave sobre la cooperación estratégica, la seguridad regional y los próximos pasos en la integración entre sus países. A continuación, te presentamos la versión doblada de este importante momento. Sí, pero permítanme primero dar la bienvenida una vez más a Alexander Grigorievich. Gracias. Agradecerle por aceptar la invitación, por venir en un día como este, tal como acordamos. Como lo acordamos cada año, Y además en un día en el que recordamos a todos los soldados que dieron su vida por la patria. Y precisamente para nosotros es una fecha conmemorativa. Esto se ha convertido en una tradición. Nos reunimos aquí regularmente a este nivel. Alexander Grigorievich, y tendremos la oportunidad, por supuesto, como acordamos, de discutir nuestros asuntos actuales. El gobierno está trabajando muy activamente. Nosotros, es realmente tu amigo. sí, un amigo, un buen amigo mío. Ya tenemos más de 50.000 millones de volumen comercial. Esto en general es un logro muy bueno. Hay muchos proyectos y además en áreas muy importantes y prometedoras. Por supuesto, con tal volumen, siempre surgen muchas preguntas. Tendremos la oportunidad de discutir estas cuestiones. Dedicaremos el fin de semana al altar de la discusión. Alexander Grigorievich, ¿quiere decir algo? Creo que ya quiere hacerlo. Gracias, Vladimir Vladimirovich, lo ha dicho usted muy bien. Mientras venía para acá pensaba que hemos iniciado una buena tradición, dos pueblos ortodoxos, nosotros como representantes cada año, y este templo ya se siente como propio. Pero al llegar notamos que el skid de Smolensk está bien, pero no hay un skid bielorruso. Este es nuestro en común, Sí, fundado en 1914. en el año 14. Bueno, y Smolensk está prácticamente al lado, así que también lo pensaremos. Aquí hay suficiente espacio. Sí, Construir algún pequeño templo, lo pensaremos. Ya que el camino está trazado hasta aquí, muchos bielorrusos vienen. La fe es una sola, la nuestra ortodoxa, así que gracias por haber iniciado esta buena tradición. Queríamos preguntarle sobre la tercera ronda de negociaciones que tuvo lugar en Estambul. Usted nos las ha comentado. Quisiera aclarar, ¿se ha recibido una respuesta de Kiev respecto a la propuesta que se planteó en Estambul sobre los 3 grupos que podrían funcionar en modo online? ¿Cómo evalúa en general el curso de las negociaciones y sus perspectivas? Y otro punto, recientemente, literalmente hace unos días, Zelensky dijo, creo que incluso hoy, que ahora no tiene sentido negociar con Rusia y que hay que esperar a que cambie el régimen. bueno, en principio se puede esperar. Si el liderazgo de Ucrania considera que ahora no es el momento y que hay que esperar, por favor, estamos dispuestos a esperar. Eso es lo primero. Segundo, nuestro régimen político está basado en la Constitución de la Federación Rusa y el poder se ha formado estrictamente de acuerdo con la ley fundamental del Estado. Lo cual no se puede decir de Ucrania. Ahora no quiero entrar en detalles, pero el poder actual no está basado en la Constitución ucraniana. La Constitución ha sido claramente violada, pero no quiero entrar en esos detalles. En cuanto a las negociaciones siempre son necesarias y siempre importantes, especialmente si se trata de un esfuerzo por la paz. En general, lo valoro de manera positiva. ¿Y cómo se podría valorar negativamente el hecho de que cientos de personas hayan regresado a su patria? Eso es positivo. Por razones humanitarias, como saben, entregamos miles de cuerpos de soldados ucranianos caídos. A cambio recibimos varias decenas de nuestros muchachos que dieron la vida por la patria. ¿Y acaso eso no es positivo? Por supuesto es un aspecto positivo. En cuanto a las decepciones de parte de alguien, todas las decepciones surgen de expectativas excesivas. Esa es una regla general bien conocida. Pero para poder abordar la resolución del problema por la vía pacífica es necesario mantener conversaciones detalladas. Y no en público, sino que esto debe hacerse tranquilamente, en la calma, es decir, en el proceso de negociación. Y precisamente para esto propusimos crear 3 grupos, de los que usted mencionó. En general, la reacción de la parte ucraniana fue positiva.
Acordamos que podemos llevar a cabo tales negociaciones sin cámaras y sin ningún ruido político, en un ambiente tranquilo y buscando compromisos. Por ahora no han comenzado a funcionar. Este trabajo aún no ha comenzado, pero en general, repito, la primera reacción, según nos pareció, de la parte ucraniana fue positiva. Por eso contamos con que este proceso será exitoso. Como pregunta adicional y de gran importancia, dígame por favor, ¿siguen plenamente vigentes las condiciones del alto del fuego a largo plazo que usted anunció hace exactamente un año en Minsk, en la capital de Bielorrusia? Sí, esas condiciones sin duda siguen siendo las mismas. Ya no son condiciones, sino objetivos. He formulado los objetivos de Rusia hasta ahora. Hasta ese momento nos decían que no estaba claro qué quería Rusia, pues los formulamos en junio del año pasado en una reunión con la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Allí todo está claro, pero lo principal es erradicar las causas que originaron esta crisis. Eso es lo fundamental. Y, por supuesto, las cuestiones humanitarias, cuestiones de seguridad en un sentido amplio, cuestiones de seguridad de Rusia y también de Ucrania. Por cierto, del lado de la delegación ucraniana surgió la idea de que probablemente tenga sentido hablar de la seguridad tanto de Rusia como de Ucrania en el contexto de la seguridad paneuropea. Uno de los líderes de la delegación ucraniana expresó esa idea y en general creemos que es correcto, lo compartimos, eso es. Y la cuestión humanitaria, se trata del idioma ruso, de la independencia y de condiciones dignas para el desarrollo de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia Cristiana en Ucrania. Todo esto en su conjunto debe ser discutido y debe sentar las bases de una paz a largo plazo, duradera en general, sin ningún tipo de limitaciones temporales. Estimado Alexander Grigorievich, Vladimir Vladimirovich, no puedo dejar de preguntar sobre el tema del momento. Desde Occidente hay sanciones constantes. La Unión Europea aprueba literalmente un paquete tras otro. Ya hemos contado 18. En este sentido, ¿cambiará de alguna manera la estrategia del Estado de la Unión? ¿Vamos a reaccionar y modificar nuestra estrategia antisanciones que teníamos hasta ahora? Ya hemos cambiado absolutamente todo lo que realmente necesitábamos. Si por alguna razón alguien nos cerró la puerta, hay muchísimas otras puertas abiertas en este vasto mundo. Tanto Rusia como Bielorrusia hoy han dado un giro muy serio. Creo que con el tiempo el mundo aún valorará lo que hemos hecho. Era simplemente imposible imaginar esto a principios de los años 20. Sin embargo, lo hicimos, dimos el giro, vivimos y seguiremos viviendo. En nuestro mundo nadie logrará ponernos de rodillas. Estamos totalmente decididos a defender nuestros intereses. Pero Rusia, escuchen, es un tesoro de recursos minerales y tecnologías. Por eso se necesita tiempo para demostrar, tanto a los que dudan entre los nuestros como a los de fuera, que somos capaces de mucho. Bueno, y ayer escucharon la reunión con los diplomáticos. Dije que no hay sanciones. No hay sanciones. Y punto. No hay nada de qué hablar sobre ellas. En cuanto empezamos a hablar de sanciones, todos los que no quieren trabajar ponen como excusa que es difícil, complicado. No, y punto. Las sanciones son oportunidades. Por eso creo que en Rusia actúan de la misma manera, incluso con más determinación comprendiendo este asunto. Siempre hemos estado y estaremos cerca. Ayer también se habló de esto. No se preocupen por esas sanciones. Pero en cuanto a lo que le preguntaron a Vladimir Vladimirovich sobre las negociaciones, apoyo completamente su postura en este caso. El presidente tiene mucha razón al decir que, aunque haya guerra, las negociaciones siempre continúan. Los estadounidenses lucharon en Vietnam al otro lado del mundo y desde el primer día de la guerra estuvieron negociando. Y el error de los ucranianos, lo he estado observando, es que exigen lo imposible. Lo que ellos dicen y lo que propone Rusia, que el presidente acaba de expresar, eso se resuelve en la mesa de negociaciones. Allí pueden surgir compromisos, concesiones, giros y cambios de rumbo. Pero así de manera frontal, como usted bien dijo, eso es solo para el público. Esto es a lo que me refiero cuando digo que hablamos mucho, pero no queremos hacer nada. Por eso mencioné públicamente la declaración de nuestro amigo en común, por quien tanto nos preocupamos, Donald Trump. Recuerdo nuestra preocupación para que él ganara y todo lo demás.
que si 50, 60, 10 días, así tampoco se hace política. Si él realmente quiere la paz, debe involucrarse de manera cuidadosa y fundamentada. Esto es un enfrentamiento militar y no se puede simplemente dar órdenes, especialmente a una potencia nuclear. Escuchen, esto simplemente causa risa. Saben, hace poco me reuní, Vladimir Vladimirovich cometió un desliz con un estadounidense. Le dije esto abiertamente a él, a ellos. Son personas cercanas a él, amigos. Le dije, díganle al presidente, pero háganlo todo con cuidado. Y se puede llegar a un acuerdo. Todo el tiempo, otra vez una tregua aérea. Digo, sí, Rusia está interesada en esto y el presidente Putin también. Pero ustedes no quieren eso, ¿verdad? Díganle a Zelensky que acepte esto para que no haya estos aparatos voladores y no le caigan a la gente en la cabeza. Ya el último caso, como saben, fue cuando en Bielorrusia hubo 59 kilos de explosivos llenos de bolitas y otras cosas. Bueno, al menos no explotó. Golpeó un edificio de 10 pisos donde vivía gente común y corriente. Por eso esta escalada es peligrosa. Tenemos que ponerle fin a esto y hay que hacerlo con cuidado. Y esto de que los rusos están negociando en Estambul con los ucranianos, Vladimir Vladimirovich lo sabe. Él me llamó, ¿recuerdan? Me agradeció. La continuación es en Bielorrusia. Estamos haciendo todo estos intercambios en la frontera. Los ucranianos abrieron la frontera, un tramo que no lo hacían, restablecieron el tráfico ferroviario allí. Es decir, hay avances. Se ha gritado mucho sobre los niños. Por favor, les digo a los rusos, vengan, miren. Se están llevando a cabo negociaciones entre los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania. Se están negociando temas sobre los niños. ¿Qué hizo mal Rusia? Hay una guerra en curso. Los niños quedaron desamparados. Los niños quedaron. Se les dio de comer, se les vistió. No, por eso los acusaron. ¿Para qué? Por favor, lleguemos a un acuerdo y se realizará el intercambio. Pero allí resultó que ese número de niños no existía. No, la cantidad, por supuesto, se intercambiaron 3 o 4 niños, los que perdieron hijos. Por favor. Cuando dijimos durante el proceso de negociación en Estambul, aquí tienen, denos las listas. No hay nada. No hay listas, por eso hay presión pública. Esto no es beneficioso, simplemente hay que sentarse a la mesa y negociar, sea cual sea la posición. Y las negociaciones, por cierto, comenzaron precisamente en Bielorrusia. Sí, se llevaron a cabo 3 rondas. ¿No les gusta en Bielorrusia? Bueno, está bien. Lo discutimos con Vladimir Vladimirovich, aunque sea en la luna, donde sea, pero hay que sentarse a la mesa de negociaciones y dialogar, no lanzarse piedras unos a otros. Quiero reunirme con Putin. ¿Por qué tienes que gritarlo? Preparen el terreno adecuado, declaraciones y demás. Los estadounidenses hablaron de esto. Prepárenlo y luego siéntense y firmen. Y llamen a Trump, a Macron, a quien sea, a Starmer. Pero hay que prepararlo. ¿Acaso no lo entienden? Lo entienden. Y si lo declaran así, significa que no quieren. No quieren, solo lo hacen de cara al público. Si me permite una pregunta más. Usted dijo que siempre hay una agenda amplia entre nuestros países. ¿La van a discutir? ¿Van a discutir temas de seguridad y en particular tal vez ya hay claridad sobre el Oreshnik? Ambas partes han confirmado que el Oreshnik estará en Bielorrusia, pero tal vez ya haya algún detalle concreto. Lo específico es que los militares, aunque son gente práctica y tienen prisa en todas partes, querían colocar este Oreshnik, es decir, la posición bielorrusa, Oreshnik, en algún lugar el próximo año. Vladimir Vladimirovich lo dijo bien, este año debemos completar básicamente estos procesos de construcción, creación, etc. No nos desviaremos de esto por ahora. No. Lo primero que quiero decir a este respecto es que hemos producido el primer complejo en serie de misiles balísticos intercontinentales Oreshnik, el primer cohete de producción. ¿Producción? Sí. Y ella se unió al ejército. Ya la serie ya está en marcha. Esto es lo primero. En segundo lugar, nuestros especialistas, tanto militares bielorrusos como rusos, han elegido una ubicación para las futuras posiciones. Y ahora se está trabajando para preparar esos puestos. Lo más probable es que resolvamos este problema a finales de año. Bueno, no saltemos. Lo hacemos con calma. No hay necesidad de correr hacia adelante. Una vez que esté listo, no solo la posición será sencilla, como dijiste una vez, sino que también será sencillo de construir.
Es necesario que los equipos de combate, cargas y misiles no sean baratos. Y protegerlos. Y hay que protegerlos, por supuesto. Por eso todo va según nuestro plan. No se preocupen por la seguridad. Vladimir Vladimirovich, ¿cómo evalúa usted la situación actual en la operación militar especial? Y en general la dinámica. Ayer, como de costumbre, discutí varias veces estos temas con el ministro de Defensa y con el jefe del Estado Mayor General. Y sabía que íbamos a tener un encuentro con la prensa. Así que les pregunté personalmente, les dije, ¿cómo responder a esta pregunta? ¿La situación en la operación militar especial? La respuesta fue, por favor, responda con honestidad. Ahora lo verán y lo recordarán. ¿Y qué significa ser honesto? Significa que nuestras tropas están avanzando a lo largo de toda la línea de contacto. En toda la línea, tanto en la zona fronteriza como en la República de Donetsk, en Lugansk, en Zaporizhia y en Jersón. En todas partes, en todos los sectores, en algunos lugares más, en otros menos. Pero la actividad positiva se debe, por supuesto, al coraje y heroísmo de nuestros muchachos. Y además, ahora nos encontramos en un lugar especial, en el sitio donde se ha colocado la primera piedra de un templo en memoria de todos nuestros soldados caídos en todas las épocas por la patria. Pero ahora estamos hablando de la operación militar especial. La dinámica positiva de hoy en el frente, por supuesto, está relacionada con el heroísmo de nuestros muchachos que ahora están avanzando, pero también se lo debemos a aquellos soldados nuestros que quedaron en el campo de batalla y dieron su vida por la patria, porque fueron ellos quienes crearon las condiciones para que las personas de hoy, quienes ahora están en las filas, puedan avanzar y tengan esa oportunidad. Es un mérito compartido. En este sentido, no tenemos ni una sola pérdida en vano. Eso es, en términos generales. Bueno, y la dinámica es comprensible. Hace muy poco escuchamos que se ha tomado un nuevo asentamiento, Chazov Yar. Es un asentamiento bastante grande. Ya hemos oído que eso no corresponde a la realidad. Les puedo decir, disculpen, que eso corresponde completamente a la realidad. Es más, el Ministerio de Defensa lo anunció, creo, solo ayer. En realidad, Chazov Yar fue tomado hace varios días. Bueno, se estaban realizando las llamadas operaciones de limpieza, aunque probablemente haya intentos de contraataque. Pero además, declaraciones como estas, de que de nuestro lado la información es incorrecta, indican que el liderazgo político superior de Ucrania no está muy informado sobre el desarrollo de los acontecimientos. Pero eso ya es problema de ellos. Pero en general, repito una vez más, la dinámica es positiva. Hace muy poco, recuerden, todos decían, nuestros enemigos y detractores hablaban de la necesidad de infligir a Rusia una derrota estratégica en el campo de batalla. Y hoy tienen otra, una sola pero ardiente pasión, detener nuestro avance, cueste lo que cueste. Ya sea con promesas de una buena vida, o con alguna clase de amenazas, o con el rearme y el reabastecimiento, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Detenernos y luego ocuparse de estas cuestiones de reabastecimiento y rearme. Lo repito una vez más, necesitamos una paz duradera y sólida, basada en buenos fundamentos, que satisfagan tanto a Rusia como a Ucrania y que garanticen la seguridad de ambos países. Y probablemente tienen razón aquellos negociadores del lado ucraniano que, de manera bastante cautelosa por cierto, pero aún así plantearon la idea de que tal vez haya que hablar también sobre la seguridad europea en general. Desde Minsk y Moscú cada vez se escucha más la ideología de la paz, la disposición a resolver todas las dificultades, mientras que desde Occidente solo oímos dictados y ultimátums. Y este último acuerdo, incluso la UE y Estados Unidos lo llaman simplemente una vergüenza para la UE. ¿A qué puede llevar en general a la economía mundial este tipo de dictado, ultimátums, guerras comerciales y aranceles? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué ganamos nosotros con esto? Recientemente, la dirección de Rusia declaró acertadamente que esta continuación, aunque ya ha ocurrido, llevará a la desindustrialización de Europa, aunque eso ya les ha pasado y este proceso continúa. Van a destruir Europa, la Unión Europea. Bueno, se decía que ese también era un objetivo de los estadounidenses, debilitar ese centro de poder. Después de todo, la Unión Europea no era una organización débil, pues eso es lo que va a pasar.
Y lo que deberían haber hecho no era enfrentarse con nosotros de frente, como ya he dicho varias veces, sino estar juntos. Si la Unión Europea y Rusia, si ese poder se uniera, por supuesto los estadounidenses nunca podrían permitirlo. Eso es aterrador para ellos. Eso sería aún más aterrador que China. Si eso se uniera, sería una fuerza enorme. Pero ellos no lo entienden. Sí, y probablemente ni siquiera lo necesitan. Miro a estos líderes y bueno, no quiero juzgarlos ni caracterizarlos en absoluto. Algunos ya se están yendo, como los llaman, patos cojos. Otros acaban de llegar y ya tienen una calificación por debajo del 20%. A la gente no le gusta esa política. ¿Y por qué no le gusta a los pueblos de Europa? La razón principal es su postura respecto a Ucrania. Ellos mismos se empobrecen mientras que enormes sumas, desde miles de millones hasta billones, se destinan a armamento y ayuda para Ucrania. Bueno, no sé, probablemente eso no está bien. Sabe, hasta hace poco los politólogos y en general los llamados círculos políticos decían que la Unión Europea es un gigante económico, pero un enano político. No son mis palabras, no quiero ofender a nadie. Nosotros mismos leímos esto en fuentes occidentales, pero yo siempre he hablado de esto. Antes, en el mundo moderno, esto siempre fue importante y hoy lo es aún más. La soberanía juega, se podría decir, un papel clave, incluso para el desarrollo económico. Así que, en ese momento, estaba completamente claro que la Unión Europea y el continente europeo, en su conjunto, no poseían tanta soberanía como se esperaba. Hoy se ha hecho evidente que no la tienen en absoluto. Y esto, en la situación crítica que se ha formado, lleva inmediatamente a pérdidas económicas. La pérdida de soberanía política ahora conduce también a la pérdida de soberanía económica y a pérdidas colosales. Por eso siempre he hablado de esto. Una de las tareas clave, incluida la tarea de la operación militar especial, es fortalecer la soberanía de Rusia. El tema de Ucrania, de una forma u otra, sigue surgiendo en todas las preguntas. Los recientes escándalos que han ocurrido en Ucrania relacionados con los organismos anticorrupción, ¿cómo cree usted en general? ¿Cómo podría comentar esto? Alexander Grigorievich, ¿cómo se puede comentar el escándalo con los organismos anticorrupción? Pensé, bueno, ahora Occidente está presionando a Zelensky. Observo esto y pienso, ¿qué esperaba Zelensky? Él tomó miles de millones, cientos de miles de millones de dinero. Occidente dice, bueno, queremos ver en qué se va a gastar este dinero. Y en su momento propusieron crear una oficina anticorrupción y una fiscalía anticorrupción. Esto es precisamente sobre la soberanía. Tomó el dinero. Quien lo dio dice, queremos ver cómo. Estuvieron de acuerdo. Ahora se han despertado, bueno, tal vez quieran organizar elecciones allí o algo más. Eso es para el pueblo. Intentaron hacerlo. Occidente se organizó rápidamente y dijo no. Y 2 días después, o bueno, después de cuánto tiempo, él dijo no. Y 2 horas después la Rada lo canceló todo. Él firmó la ley. ¿Qué soberanía? Ninguna soberanía. Y no hay que indignarse. Tomaste el dinero y quien lo dio quería controlar, como a un Estado no soberano, a dónde destinaste el dinero. Y a dónde lo destinaste, ustedes lo saben. Durante ese tiempo, la gente en la Riviera Francesa y más allá construyó palacios impresionantes y se siente bastante bien. E incluso algunos aspiran a la presidencia de Ucrania. Por eso, esto es un caos. No se puede llamar de otra manera. Y la base de todo esto es precisamente la pérdida de soberanía e independencia. En general, la corrupción es ese fenómeno negativo en la sociedad que es característico de muchísimos, si no de todos los países del mundo. No hay nada inusual en esto. La cuestión está en el grado de corrupción y en la capacidad de la sociedad, en la disposición y la habilidad para luchar contra este fenómeno. Pero, ¿qué significa la disposición y la capacidad de la sociedad para luchar contra la corrupción? Es decir, la sociedad misma debe estar en condiciones de querer y ser capaz de luchar contra la corrupción. Y esto, si la sociedad influye en tales procesos, esto es parte de la democracia. Pero la democracia no se puede imponer desde fuera.
De la misma manera, no se puede luchar desde fuera contra fenómenos como la corrupción, especialmente si se trata de aquellos que también sufren de la misma corrupción. ¿Acaso no hay corrupción en Europa o en Estados Unidos? Allí está legalizada por completo. Allí se ha creado la institución del lobby. ¿Qué es eso? El dinero circula, se reparte entre los funcionarios de todos los niveles. Eso es todo. Eso también es corrupción. Y aquí está claro que Ucrania es un país donde la corrupción realmente lo inunda todo. ¿Se puede combatir desde fuera? Como dijo Alexander Grigorievich, crearon estos diferentes organismos, pero no obedecen en absoluto a las autoridades locales, ni al presidente, ni al parlamento, ni a nadie. Es una institución externa. Escuchen, acabo de decirlo con total claridad. Se puede traer desde fuera, la democracia, incluyendo de manera fundamental los organismos de lucha contra la corrupción. O sea, todas esas entidades que son esenciales para un sistema justo y transparente. ¿Cuándo se crearon estos organismos en Ucrania? En el año 2015. ¿Y en qué año estamos hoy? 2025. ¿Se acabó la corrupción? Por supuesto. Bueno, ¿y qué? Llevan 10 años existiendo y en todo el mundo gritan a voz en cuello: auxilio, en Ucrania la corrupción lo inunda todo. Sí, así es. Pero la eficacia de las instituciones impuestas desde fuera es nula. No hay que hacer eso, no hay que imponerle al pueblo, en este caso al pueblo ucraniano, algún tipo de instituciones externas de gobierno, sino ayudar a la gente a que se levante por sí misma, a que cree esas instituciones por sí misma. Es imposible que la gente elija al gobierno, elija al presidente, al parlamento y no influya en los procesos que ocurren en la sociedad. Es una situación humillante. La total ausencia de soberanía. Sí, es cierto, intentaron cambiar algo allí, al menos recuperar parte de la soberanía. Pero en cuanto a los de arriba, no les gustó. Silbaron, chasquearon los dedos y todo volvió atrás de inmediato. Hubiera sido mejor que no hicieran nada. Se hubieran quedado, disculpen, quietos en su sitio, y todo habría quedado encubierto y tranquilo. Solo se avergonzaron y ya está. Pero la idea misma de que hay que recuperar al menos parte de la soberanía, por supuesto, es correcta, no hay nada que decir aquí. Pasemos a la última pregunta. Vamos, sí. Terminemos, si no, estaremos aquí con ustedes hasta el final, hasta la noche. Aclare sobre el proceso de negociación sobre Ucrania. Está siendo complicado, no es rápido. En ese sentido, usted ya lo mencionó parcialmente, Alexander Grigorievich, pero sin embargo, ¿está dispuesta Bielorrusia a prestar algún tipo de ayuda? ¿No necesita Rusia? Hace tiempo que lo acordamos con Vladimir Vladimirovich. Si es necesario, él siempre lo dirá. Involucrará a Bielorrusia tanto en el proceso como en los procesos. Hoy mismo acabo de decir que en Estambul se llegó a un acuerdo. Cuestiones importantes, el intercambio de prisioneros de guerra, de heridos y otras cosas, etc. Llamé a Vladimir Vladimirovich, le conté que tratamos a todos por igual. Él apoya esto. Y Ucrania, la gente, tanto ucranianos como rusos, al fin y al cabo, son soldados. Algunos están heridos, otros tienen otras situaciones. A todos los que lo necesiten los llevamos al hospital de inmediato si requieren ayuda urgente. Y hay personas así. No solo prisioneros de guerra, también los cuerpos de los fallecidos. Los ucranianos no confían en nadie. Así que los bielorrusos, digamos, trasladan los cuerpos, los de unos para allá, los de otros para acá. Solo los bielorrusos.